Hola, ¿qué tal? Yo soy Sebastián Ladeaki y el día de hoy les voy a hablar de las antípodas de dos obras que me parecieron bastante geniales, por cierto. Por un lado tenemos a Salvador Elizondo con Farbeu y por el otro a Stephen King con El Resplandor. Sí, sin duda me atreví a meterme un golazo por el hecho de que son dos obras que para muchos podrían decir no tienen nada de relación una con la otra, de verdad habitan en las antípodas. Pero existe un hilo tal vez casi imaginario que a mi punto de vista las unen definitivamente. Vamos a empezar con Salvador Elizondo y Farbeu. Esta obra es bastante ambiciosa porque pretende incluso borrarnos la línea del tiempo y hacernos entender que es posible narrar un instante, una fracción de segundo, en el tiempo de una novela completita. Incluso el mismo autor se desdibujó como novela y con esta obra por el hecho de que consideraba que tal vez en realidad no lo era por no cumplir con muchos de los elementos que las caracterizan. Pero la realidad es que es fascinante el espacio en el cual nos inserta al tratar de navegar por esta obra en la cual está inspirado en fotografías. Entonces, estas fotografías se convierten como en el escenario principal y al parecer el narrador de la obra nos está contando cómo habita dentro de esas fotografías y cómo deambula en esa fotografía de la cual parece que no hay salida. Es el espacio tan limitado del encuadre en el cual habita y donde inicia y termina, pero en realidad no hay un principio ni un final de una historia en ese encuadre por el hecho de que en realidad solamente es el transitar de esa fotografía. Sin embargo, al momento de estar leyendo la obra, nosotros estamos esperando de verdad un desenlace. Cuando yo empecé a leerla, me imaginaba un desenlace. Conforme fui avanzando y casi llegando al final, descubrí que la historia iba hacia otro rumbo. Y eso fue lo que me atrapó todavía más porque dije, no puedo creer que de verdad he estado caminando en círculos durante todas estas páginas y me dejé envolver por el narrador para hacerme creer que de verdad estaban leyendo una historia, que tenía una coherencia y que me iba a llevar hacia algún lugar. Los personajes casi son imaginarios porque en realidad no es mucha la penetración que hay en ellos. Su carácter psicológico no está tan desarrollado como para de verdad podernos sentir identificados con alguno. Sin embargo, sí hay emociones y sentimientos que quedan a flor y que eso es lo que le da mucha vida a los personajes de esta obra, que a la vez nos transportan a un mundo terrorífico, que es una parte que casi no se habla de la obra. Por eso, ahí radica una de las principales partes por las que la relacioné con El Resplandor de Stephen King. Stephen King es un narrador norteamericano, a diferencia de Salvador Elizondo, que es de México, y tal vez tienen una diferencia como de 15 años de nacimiento, y sin embargo, a pesar de que la generación es muy semejante, noto que sí hay como una línea que los teje, que los une, y que me parece bastante interesante como lo es el desdoblamiento de los personajes a partir de esa sensación de desesperación que nos generan, porque Stephen King es experto, profesional en hacernos sentir desesperación porque narra a detalle los momentos más difíciles de la obra donde uno ya está esperando, pues si me van a matar que me maten, pero que no me deje ahí a medias, que no me deje entre que me van a matar y no me matan, que no me deje a mitad del camino, que si me voy a caer de la escalera, pues ya me caí y ya no. Para Stephen King una caída de escalera podría representar 20 páginas en las cuales te va a desesperar al máximo, pero te va a seguir atrapando y no te va a dejar que sueltes la hoja y que sigas dándole vueltas a las páginas hasta descubrir qué es lo que pasa al caer. Y esta parte me parece interesante porque tenemos a Danny, que es el hijo del protagonista Jack, y este niño tiene pues bastantes elementos sobrenaturales en su persona, porque al parecer tiene contacto con muertos y pues tiene a este amigo imaginario que le dice cosas y de pronto se ve envuelto en la atmósfera de un hotel donde han sucedido bastantes crímenes muy fuertes, muy complicados que pues nos hablan como de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Que está bastante degradada,
que muchas veces solo se narra lo que ocurre hacia afuera, lo bonito de los empresarios y de la gente exitosa, pero poco se habla de lo que ocurre detrás de las fiestas, de las reuniones en privado de estas figuras que al parecer son los dueños y amos del mundo. Y esto es lo que nos cuenta este libro con este personaje Dani, que en un momento está en un jardín de setos, donde estos setos tienen formas de animales y imagínense la nieve, porque es temporada de nieve, y Dani allí atrapado en medio de estos animales que al parecer no lo sueltan, no le despegan la mirada, aunque sean hojas sus miradas, y se siente acorralado. En el momento en que se siente acorralado fue cuando definitivamente vino a mi mente las escenas de Salvador Elizondo con Farabeu y esas fotografías y esa situación terrible también de a los excesos que puede llegar el ser humano al creer que somos dueños y que podemos destrozar la vida de alguien más sin ningún conflicto. Ambos autores nos narran sobre esta situación humana tan lamentable de pues, la psicología que nos lleva hacia formas pues bastante egocéntricas en las cuales creemos que las personas, las demás personas nos pertenecen y podemos hacer con ellas lo que queramos. Entonces, en este jardín de setos donde se queda atrapado Dani, definitivamente el desdoblamiento y la manera en que narra esta escena Stephen King me trasladó definitivamente hacia Farabeo. Y es la razón por la que creo que vale la pena leer ambas obras. Es válido que les diga que Stephen King está considerado como literatura chatarra para muchos críticos que pues son bastante limitados y que no han permitido que otro tipo de narradores y obras lleguen a las altas esferas, pero pues su valor tendrán para decir todo esto, ¿no? Sin embargo, yo sí me atrevo a considerar que hay muchos autores que están del lado de la chatarra que deberían de ser reivindicados porque la verdad muchos autores premiados ya quisieran narrar con la fluidez y con esa capacidad de atrapar que tiene Stephen King en sus obras. Y además, pues se van a topar con una novela que sí, si bien es lineal, no es propositiva, no nos lleva como a algo diferente, novedoso, pero lo cierto es que Stephen King sí aterriza perfectamente en un momento de la historia de su país. Noto mucho una cuestión de nacionalismo en esta obra, que los norteamericanos se han encargado de desvanecerla y también los europeos, hacernos creer que el nacionalismo no existe de repente, pero la realidad es que estos autores hablan de su país como si fuera la última botella en el desierto. Y por el otro lado me llama la atención que Salvador Elizondo tiene que recurrir a escenarios, personajes, atmósferas totalmente extranjeras para poder destacar con esta obra. Me hubiera encantado que hubiera estado inspirada, basada en lugares, rincones de México que le hubieran dado muchísimo más valor e impacto a la obra. Pero bueno, esas son decisiones de cada quien. El nacionalismo no existe, no vale, no cuenta, pero está muy curioso si nos ponemos a indagar en los motivos de fondo que tienen la mayoría de los autores que orgullosamente nacieron en las superpotencias actuales. Hasta una próxima entrega.